Hola, mi nombre es Elías Cuadrado Palencia y el día de hoy les vengo a explicar el ejercicio 7.415 del libro del Calvo. Este problema básicamente nos plantea la expansión de un fluido, de un mol, de un fluido de Van der Waals a temperaturas y volúmenes iniciales, expandiéndose hacia un recipiente inicialmente evacuado, de modo que pues, obtiene un volumen final y temperatura final distintos. Cabe resaltar que este recipiente es adiabático y pues básicamente que lo que nos piden allá es la temperatura final de este fluido y así como pues evaluar el resultado para los parámetros del gas de argón en el gas de Van der Waals y pues asimismo también nos piden allá la presión inicial. Bueno, entonces aquí tenemos el, el diagrama de nuestro sistema. Básicamente entonces lo que está sucediendo pues es esta expansión, como el sistema nos dice, es adiabático, entonces pues no va a haber un intercambio de calor y asimismo pues como está vacío o evacuado, no va a haber ningún otro gas o pues otra fuerza que esté actuando sobre nuestro gas. Por lo tanto, el trabajo que realiza el gas al expandirse va a ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener que el cambio de la energía interna, ¿cierto? En este caso, aplicando la primera ley de la termodinámica, va a ser igual a cero. Y asimismo, también en este caso, vamos a tener que la dependencia de la energía interna, en este caso, va a ser únicamente de la temperatura y el volumen, ya que el número de partículas se mantiene constante. Entonces, aplicando el diferencial para la energía interna, ¿cierto? Obtenemos la siguiente expresión y por definición sabemos que la capacidad calorífica a volumen constante está dada por la siguiente relación de la energía interna respecto, la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, simplemente reemplazando esto y sabiendo que como la energía interna se mantiene constante, pues este diferencial va a ser igual a cero. Entonces, reemplazamos y obtenemos la siguiente ecuación y pues únicamente nos quedaría encontrar la siguiente relación que mediante la identidad termodinámica, utilizando relaciones de Maxwell, podemos hallar. Entonces, aplicamos nuestras relaciones de Maxwell y obtenemos que este diferencial de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante depende de la presión, la temperatura y de la derivada respecto a la presión de respecto a la temperatura o volumen constante. Entonces, para ello utilizamos nuestra ecuación de Van der Waals, que depende de la presión, y la haríamos respecto a la temperatura, esto con el fin de hallar este diferencial. Entonces, realizando esta operación, obtenemos el siguiente resultado y al reemplazarlo en nuestra ecuación, entonces, y operar un poco, obtenemos entonces esta dependencia o esta relación de la derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante, que únicamente depende del parámetro A y el volumen al cuadrado. Entonces, una vez teniendo este resultado, lo reemplazamos en esta ecuación y nos queda simplemente despejar un poco y realizar integración, pues esto con el fin de hallar las temperaturas finales para que dependa de las iniciales y de los volúmenes finales. Y operando un poco aquí, obtenemos la siguiente expresión. Como podemos observar, la temperatura final en este caso, pues depende de la temperatura inicial, como cabría de esperar, y asimismo también depende de los volúmenes finales e iniciales y de la capacidad calorífica y las fuerzas intramoleculares. En este caso, como observamos, en el caso de que el volumen final sea mayor al volumen inicial, esto hará que este término acá se haga más pequeño y por lo tanto el término de la parte derecha tendrá un signo negativo, haciendo que disminuya la temperatura final, lo cual tiene sentido ya que esto refleja que, a diferencia en un gas ideal, donde las fuerzas intramoleculares no tienen relevancia, en un gas de Van der Waals, esto es importante ya que al generar esta expansión, las fuerzas intramoleculares oponen resistencia a esta expansión en el gas. Entonces, esto se ve excelentemente reflejado en esta ecuación, lo cual concorda con nuestro esperado teórico. Entonces, simplemente reemplazando entonces con los parámetros para el gas del argón, estos son datos que nos otorga el ejercicio al inicio y pues la capacidad calorífica en este caso, asumiendo que el argón es un gas monoatómico, pues la obtenemos de la relación que ya conocemos. Eh, Estos serían los parámetros A y B para el gas del argón en el modelo de Van der Waals y pues simplemente operando un poco con los números, obtendríamos que la temperatura final es de 296,74 Kelvin. Como podemos observar, es ligeramente inferior a la temperatura inicial dada y esto pues dada por las fuerzas intermoleculares que ya hablamos. Asimismo, pues para hallar simplemente la presión, reemplazaríamos únicamente los datos brindados por el ejercicio y llegaríamos a que pues, esta presión es de 12,34 bares. Esto sería todo el ejercicio. Muchas gracias por su atención.